Bienvenidos a una edición más de Tíos. Ha regresado por fin el tío acá presente, que le da nombre al programa, por eso se llama Té de Tíos. Nos quedamos dos de los originales, ¿no? Dos de los originales. Después, 3 años después. Así es. Y bueno, vamos a tocar un par de temas que son claves. Uno de comprensión más nacional y política, y el otro de comprensión un poco del clima cultural internacional que se va generando en el sentido más del espectáculo. Pero bueno, le explicaré por qué. El primer punto, el tema de la elección del Tribunal Constitucional. Don César Sánchez, apertura del tema. ¿Qué es el Tribunal Constitucional para los que de alguna manera estemos un poco perdidos y cuál es su importancia? El Tribunal Constitucional es dos cosas. Lo que dice la Constitución que es decir, el órgano supremo de interpretación constitucional del Perú. No sabemos que la Constitución es la Grundnorm, la ley fundamental del país que regula la vida política nacional. Pero en la práctica en el Perú se ha convertido en una suerte de metasenado, ¿no? Es decir, de cámara consultiva. Ya, pero un ratito. Que exista un tribunal constitucional estaría hablando un poco mal de la Constitución, porque requiere interpretación. ¿No es clara o es lo normal? Es lo en normal. Todos los países hay un tribunal. Yo creo que es lo normal porque una Constitución no puede ocuparse de todos los casos. De acuerdo. Y no puede redactarse de una manera unívoca. Claro. Ni siquiera el Corán. El Corán hasta requiere fatuas, requiere interpretaciones, ¿no? Entonces, la Biblia, el Midrash. Sí, por ejemplo, ¿no? El Talmud, ¿no? No sería el Talmud. Pero ¿qué ocurre? Sí, necesita evidentemente la existencia de algún órgano que interprete la Constitución, ¿no? ¿Y qué ocurre? El problema, o la realidad, es que en el transcurso de los últimos, podríamos decir, cerca de casi ya 30 años, ¿no? 27, no, un poco más, 25 años ya, 25 años de la Constitución del 93, poco a poco el Tribunal Constitucional se ha ido convirtiendo en una suerte de Senado, es decir, de cámara superalta. Pequeña cámara superalta ante cualquier desliz. ¿Cuántos miembros hay? Me parece que hay 7, no estoy seguro, pero creo que hay 7. ¿De dónde salen? Son elegidos por el Congreso, con amplio consenso, ¿no? Son elegidos por el Congreso, con el Congreso por amplio consenso, y lo cierto es que ahora el cualquier ciudadano puede ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, aunque no sea abogado, o tiene que ser abogado. Me parece que se establecen unos requisitos que implican que sea un abogado y un jurista constitucionalista especializado. Claro, eso da también rango a una suerte de interpretación amplia. Pero ¿qué ocurre? Ya debe reemplazarse al tribunal. Es lo que toca. Es lo que toca. Pero ¿qué ocurre? El problema es que, como el Congreso es dominado por una serie de fuerzas políticas que no le convienen al gobierno y a ciertos intereses ideológicos y mediáticos, evidentemente se ha generado una grita, se ha generado un escándalo donde se dice: no puede ser, que es un Congreso desprestigiado, ¿cómo es posible que la cosa salga así? Que van a politizar el TC. Pero la pregunta es, el TC ya es esencialmente de origen político, porque es elegido por el Congreso. En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema, que tiene muchísimo más poder que el TC, porque sus jueces son vitalicios, y que es verdaderamente el principio aristocrático del gobierno norteamericano, es propuesta por el presidente de la República ad libitum, ¿no? Entonces, y nadie se queja, porque incluso en Estados Unidos los jueces son partidistas. Ya, o sea, ahorita lo que toca por ley es cambiar ese Tribunal Constitucional, y el mecanismo es que el Congreso con una mayoría amplia, que incluso superaría el fujimorismo. Por eso las fuerzas que están concertando ahora para la elección de nuevos miembros no son solo el fujimorismo, son el APRA, Acción Republicana, y me parece que Acción Popular y Alianza por el Progreso. Las 5 fuerzas estas están proponiendo miembros, y evidentemente se tiene que negociar, porque la política básicamente es el arte del negocio. Aquí existen algunos demócratas que tienen una vocación totalitaria, porque creen que en la política no debe haber negociación, sino que y que a toda negociación política esencial a todo régimen democrático le llaman repartija. Y ahora se han filtrado unos audios que, bien mirados, son puramente neutros, o sea, no son ni delictuosos ni inmorales siquiera, donde el fujimorismo y el APRA se ponen a negociar un poco la conformación del tribunal. Entonces,
aquí se cumplen nuevamente muchas de las cosas que han ocurrido a lo largo de este gobierno, donde el gobierno le dice al Congreso, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío, porque claro, en la situación de crisis política que hay, de supuesta crisis artificial inflada, ni siquiera has hecho un cambio de gabinete, ni siquiera después de las crisis de Tía María, de las crisis de las Bambas, de la crisis política engendrada por el adelanto de elecciones del que ni siquiera eran conscientes, sí, claro, los miembros del gabinete, no se ha producido ningún deseo de dialogar y el gobierno parece estar envalentonado por el helio, por el gas de la supuesta popularidad de las encuestas, ¿no? Cosa que es absolutamente vana. Sigue cayendo, ¿no? Sigue cayendo. Eduardo Arenaza nos dice que hace 3 meses se debió elegir al Tribunal Constitucional. Hace 3 meses. Gracias por el dato. Y ha habido casos donde el tribunal ha permanecido en la famosa repartija que se realizó en el tiempo de, me parece que de Ollanta Humala. El Congreso estaba negociando, el aprismo y el fujimorismo y otras fuerzas estaban negociando nombramientos, pero salió una gran gritería de que no se puede repartir. Señores, en la política se hace en base a repartijas, pero lo que ocurre es que claro, pues ¿cómo se hace un equilibrio de poderes sin repartir poderes? Por supuesto. Y sin calcular quién es quién y qué le interesa a quién. O sea, nos guste o no, todo eso es gestión de intereses, ¿no? Es gestión de intereses. ¿Y qué ocurre? El señor Espinosa Saldaña, por haber mentido y por haber realizado muchas circunstancias engañosas referidas a su elección, pero elegido por sectores progresistas anteriormente, fue salvado y canonizado, igual que Carlos Ramos Núñez, ¿no? Que también la prensa lo protegió luego de haber tenido un escándalo privado, si bien, entre comillas, ¿no? Se perdió y lo encontraron en un lugar de mala nota en Trujillo, ¿no? Entonces, ahí ellos sí son sacrosantos. Pero cuando ha habido juristas constitucionalistas que han dado su opinión con respecto al adelanto de elecciones, como Carlos Hackanson, por ejemplo, ahora se considera que por haber adelantado su opinión no deberían ser elegidos. Pero por Dios. Pero una cosa, aquí el tema, hablamos pues de la real política, ¿no? O sea, donde en realidad se negocian intereses. Claro. Lo único deseable es que los intereses no sean por lo menos turbios, por supuesto, o sea, delincuenciales, y para eso, tráfico, claro, de minería ilegal. Evidentemente no podemos conocer los corazones, pero sí podemos conocer los currículums y los prontuarios. Sí, claro. Y hasta ahora ninguna de las figuras tiene una acusación sólida. Y además hay 2 por lo menos que son personas absolutamente intachables, empezando por el doctor Carlos Hackanson, que es un constitucionalista de alto prestigio. Pero el problema es que lo que quiere la izquierda y lo que quiere el gobierno, que ahora son aliados, ¿no?, es que la mayoría fujimorista haga lo que ellos quieran. O sea, la idea de separación de poderes, la idea de una negociación, la idea de un balance, les resbala a estos demócratas. Son demócratas de vocación totalitaria y lo han sido desde el 2016. Y si Dios no quiera, esta situación, esta crisis ficticia que ha emergido en el país logra desencadenar la llegada al poder de un outsider de izquierda, esas personas van a ser responsables por esta irracionalidad totalmente artificial. De izquierda con algo en la cabeza, bueno, fuera. O sea, tienes a Chibolín postulando y digamos... Bueno, yo no sé si es que lleguemos a tal abyección. O sea, a ver, Chibolín postulando me recuerda cuando los gringos pensaban que Trump era broma, ¿no? O sea, digo, tú lo escuchas a Chibolín diciendo que los extraterrestres lo han puesto ahí, sí, y que los hermanos mayores que vienen de otros planetas saben perfectamente que él va a ser presidente de la República. Claro, eso me hace recordar a Julio Guzmán, que también fue a hablar con otros hermanos mayores que le dijeron que iba a ser presidente de la República. Bueno, sí, pero en un país donde la mitad son cobras, la otra mitad son leones, escuchando reggaetón y metidos en los líos pseudo románticos de unos chicos que juntan vasitos en concursos como Esto es Guerra, ¿no? Claro. En verdad que es posible. Porque mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo no sé si podamos... Yo creo que hay un sector de la población que sí, en efecto, está metido en ese ambiente. Yo no creo que sea la mayoría. Pero lo que vamos a tener es un escenario fragmentarísimo, donde va a ser algo semejante a la elección regional y provincial de Arequipa. Vas a tener como 10
con porcentajes Una dispersión mínimos, del voto y al final la segunda vuelta va a ser entre cualquiera contra cualquiera. contra cualquiera. Entonces tú tienes, si por ejemplo, Keiko, que todavía tiene un porcentaje, con un 15%, o con un 16%, que todavía tiene, sólido, se enfrenta a un Chibolín con un 13%. Segunda vuelta le gana Chibolín. Segunda vuelta ocurre lo mismo que con PPK. Claro, igualito. Es decir, el voto Entonces- anti-Keiko se va a comer. Entonces, en esa situación yo creo que la cosa es bastante grave. Y hay que tener en cuenta algo. Lo que se olvidó en el 2016 fue lo siguiente. La democracia se practica entre enemigos. Sí, pues. La democracia no implica que todo el mundo piense como tú, pero la gente se llena la boca. Pero por definición es así, es una cosa que uno dice. Yo creo que es la definición más sana de la democracia. Pero claro, pero lo que pasa es lo que digo, es estos señores que se dicen demócratas, o sea, por definición de la democracia, tienes que discutir y negociar con un tipo Por que supuesto. piensa totalmente distinto a ti. Por supuesto, y ese es el origen de la democracia parlamentaria inglesa. ¿Qué ocurre? Dos facciones, la facción Whig, la facción liberal, podríamos decir, puritana, ¿no? Que había sido la que había hecho la República de Cromwell, junto con la facción monárquica Tory. Los Tories. ¿Qué hacen? Recortan a los radicales de ambos bandos, los persiguen y los proscriben, generan una instancia donde puedan alternarse y repartirse en el poder con una guerra limitada Claro. y trasladan las guerras civiles inglesas a un estadio, que es el Parlamento. Wembley. Y, que es una especie de Wembley, porque cuando tú ves todavía Inglaterra, estuve en Inglaterra, de hecho sea de paso, hace unas semanas, y ese es un lugar todavía, a pesar de su decadencia, todavía maravilloso. ¿Qué ocurre? En el Parlamento inglés hay muchas buenas costumbres. Por ejemplo, existe la posibilidad de interrumpir y gritar al orador. De la misma manera que las universidades inglesas alquilan parte de su campus para pubs y para bares. Pero saben que evidentemente el estudiante universitario, si todavía tiene alguna racionalidad y está en la universidad por algo, por tener alguna racionalidad, no se va a embriagar hasta el exceso. Claro. Y también saben que si el parlamentario está en el parlamento, no va a agarrar una silleta y va a destruir al orador Claro. opuesto, sino simplemente va a dar su opinión. Ya, pero lo que pasa es que estamos hablando de mecanismos creados por personas que produjeron, o sea, culturas que produjeron esos Claro. mecanismos. Claro. ¿No? Aquí en el Perú la verdad es que uno se pregunta cuál sería la forma de gobierno más sensata, ¿no? Mira, eso es una cosa muy interesante, pero muy peligrosa. Porque ahora cualquier reforma constitucional puede originar, además, puede claro. originar un desastre. Así es, claro. Pero el problema es que estamos ante Sila y Caribdis, estamos en una situación difícil, porque es necesaria una reforma. Totalmente. Pero no la reforma que quiere Vizcarra, que es absolutamente cosmética, pero a la vez, en un escenario de exasperación política, de cierta ralentización económica, el problema es que, y ese va a ser el problema de la derecha peruana, o optamos por una reforma y le jugamos el juego a la izquierda, o defendemos un sistema que a lo mejor se puede caer. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta, porque ¿qué ocurre? Yo creo que, sinceramente, habría que abrirnos hacia el parlamentarismo, hacia una figura presidencial elegida indirectamente. Dos cámaras. Una figura presidencial elegida indirectamente con posibilidad de ser reelegida, que tenga el prestigio, en teoría, suficiente como para poder ejercer un poder moderador. Y a la vez, un gobierno, un primer ministro fusible que se forme por las alianzas parlamentarias. Yo creo que es la única manera. ¿Por qué? Modelo Italia. Modelo Italia y modelo España también un poco. ¿Por Sí, qué? monarquía. Sí, monarquía, sino con presidente presidido. Bueno, y lo ideal, yo soy monárquico, ¿no? Lo ideal sería que haya monarquía, pero ya no hay dinastía legítima en el Perú, ¿no? Y en España tampoco, ¿no? Para tal efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Son borbones, ¿no? Eso yo creo que sería una manera de gestionar la crisis. Porque la cuestión es que nosotros tenemos esa idea francesa de que la política es la perfección. Sí, claro. La perfección absoluta. Que es un rusonianismo. Rusonianismo ingenuo. Ingenuo. Y no sabemos que en verdad en la política lo que hacemos es ver una manera de que haya una guerra civil controlada. Controlada. ¿no? Y eso hicieron los ingleses. Entonces, para mí, yo creo que deberíamos optar por un régimen más parlamentario. Porque, ¿qué ocurre? Ahora, con esta inflación de la confianza, de la famosa cuestión de confianza, lo que estamos dando es un presidencialismo bastardo. Porque si queremos ser absolutamente presidenciales, pues abolamos la presentación del gabinete en el Parlamento. Porque el Parlamento tiene que darle un voto de confianza. ¿Por qué? Claro. ¿No? Entonces, estamos en un régimen, y eso lo decía el constitucionalista Sardón, ya lo decía hace años, que estamos en un régimen semi
presidencialista, ni siquiera en un presidencialismo pleno. Claro. Y eso nos genera una serie de inquietudes y de incertidumbres, ¿no? Pero yo pienso que en el tribunal es muy importante que la elección del Tribunal Constitucional se haga ahora y la haga la mayoría parlamentaria actual. ¿Por qué? Porque muchas cuestiones que tienen que ver con la vida y la familia, con la fábrica misma de lo humano, con la resistencia a la reingeniería social anticristiana, van a pasar por el Tribunal Constitucional. Ujú. ¿Quién ha aprobado el matrimonio homosexual en Ecuador? La Corte Constitucional. En Colombia, ¿quién estableció el aborto? La Corte Constitucional. Colombia, donde los antiabortistas eran mayoritarios, donde el partido de Uribe era mayoritario. Claro. Lo que hacen es un golpe constitucional. Y lo que yo creo que quiere hacer Claro. el IDL y lo que quieren hacer algunas ONGs interesadas es hacer la revolución en el Perú, es decir, tomar el control a través de una revolución de jueces, a través de jueces políticos que hagan la revolución y que establezcan nuevas actitudes y que jugando en pared con la Corte de San José y con la Comisión de San José generen un escenario contrario a lo que quieren los peruanos, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, y esto ya con esto acabamos porque no vamos a complicar más todavía? Reacciones como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? ¿Qué son? Nosotros- ¿Qué va a pasar? Esa es que tanto Brasil como Estados Unidos estuvieron a dos paraderos más lejos de nosotros o más, ¿no? Es decir, fueron países que fueron, en el caso, por ejemplo, de Brasil estuvo 10 años en Claro, manos de la izquierda y ya desde antes incluso en una revolución doctrinal, ¿no? Porque aún en el tiempo de Fernando Enrique Cardoso, si bien Fernando Enrique Cardoso era una especie de liberal, los aparatos educativos y culturales del Estado estaban en manos de radicales absolutamente extremos. La educación también. La educación el famoso también. caso Freire, que era Por supuesto, la pedagogía del oprimido. Entonces, Sí. ya ha habido Brasil, se hartó de La experimentos. teología de la liberación también era También, muy fuerte. por supuesto, Boff, Casaldáliga, el Frei Beto, todos ellos. Frei Beto. Entonces, ¿qué perdón, ocurre? La gente se cansó. Porque, ¿qué ocurre? La gente ya no les cree. O sea, es curioso, pero eso es un Sí, fenómeno... lo que dijo Lula parecía casi un programa y una descripción de lo que pasaba, ¿no? Claro. Si a los 20 años no eres comunista, eres un insensible. Si Claro. eres comunista a los 50, eres un imbécil. Claro. Lo dijo el mismo Lula, ¿no? Claro. Y Lula era un imbécil, al parecer, porque seguía siendo comunista. Pero volviendo al tema, yo creo que ha pasado algo que también está pasando en la iglesia. ¿Qué ocurre? Los progresistas, las izquierdas, la revolución, lo que le llamemos, ha procurado dos cosas: desprestigiar a los liderazgos y a las jerarquías Sí. y a la vez infiltrarlas. Y ha tenido éxito en ambas cosas. Es decir, ha infiltrado algo que ya ha desprestigiado. Claro. Entonces, eso pasó con la iglesia, ¿no? No, y además, La- y si tú entras de la mano del progresismo, entras pues a devolver el prestigio que le ha quitado un progresismo Claro. y le va a devolver un prestigio progresista. Claro. Solamente te van a aplaudir si repites lo que Exacto. dicen ellos. Pero también es lo que ha pasado con la iglesia. La masonería quería destruir la influencia de la iglesia en la sociedad, pero a la vez infiltrarla. Sí, claro. Y cuando ha tenido éxito, ha acabado infiltrando un barco que ella misma ha hundido. Sí, claro. Y por eso cuando los jerarcas de la iglesia, absolutamente copados por la ideología progresista, sueltan alguna consigna progresista que hace 40 años hubiera provocado mucho más daño de lo que provoca, la gente ¿qué hace? Se ríe de ellos en la cara y no les hace caso y vota por las personas contrarias a las que ellos les dicen que voten. Y eso mismo ha pasado con la izquierda en Estados Unidos y en Brasil. La izquierda en Estados Unidos, evidentemente la izquierda del Partido Demócrata, y en el caso de Brasil, en el PT. O sea, infiltran unas jerarquías, o sea, generan un ambiente cultural que Ya, pero rechaza las entonces la jerarquías reacción, y claro. luego se vuelven las jerarquías. Pero la reacción popular ha sido contraria. Contraria, por supuesto, porque como la gente ya no confía en las jerarquías, cuando ellos son jerarquías, ya no confían en ellos. Igual, se genera la idea antes, el progresismo, ¿no? Generaba la idea de que los grandes periódicos y los grandes canales eran malos. Pero luego ocurrió un milagro. Tú tenías a personas de extrema izquierda siendo redactores del New York Times y del Washington Post y poniendo sus ideas. No, Veías a lo los- que pasa es que la dialéctica da para todo. Pues. Mm. Tú le preguntas al tipo, ¿qué hace sentado en ese escritorio tan ultraderecha, tan lo que sea? Es que estoy luchando por la revolución desde acá. Claro, entonces ahora ellos tratan de tapar su rabo de paja diciendo, no, sí hay que hacernos caso, somos los medios serios. Pero cuando tú tenías tu fanzine hace 40 años decías, no escuches a este, obedece intereses, ¿no? Entonces, Sí, claro. y la gente ya no cree a la prensa grande.
la gente ya no le cree a la prensa grande. Por eso, y eso quizás lo podamos tratar en la segunda mitad, salió una nota que decía que tanto en Netflix como en HBO y como en los canales de televisión ha habido en los últimos 2 años un aumento exponencial en la exhibición en series de televisión del aborto. No como un proceso traumático, sino como una opción personal de las mujeres. Sí. No, las famosas ventanas de Overton, ¿no? Claro. O sea, vas diciendo... Esto es normal. ¿Por qué no se discute? Claro. Es un hecho que ya ocurre. Pero ¿qué ocurre? Eso les funcionó con el matrimonio gay. El año en que hay una boda gay en Grey's Anatomy, una serie muy vista norteamericana. Grey's Anatomy. Ese año es el primer año, que fue en el 2014 me parece, en que la mayor parte de la población norteamericana por primera vez aprobó el matrimonio gay. Porque 1 año atrás o 2 años atrás, el rechazo seguía siendo mayoritario. Entonces, han hecho eso. Pero con el aborto no les ha salido. Porque, ¿qué ocurre? Tratan de meter el aborto por las series de televisión, normalizarlo, pero Estados Unidos cada vez es más pro vida. ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree. La gente dice, ¿qué me van a decir? Ustedes son cualquier cosa. Ustedes son liderazgo. Ustedes son una élite cínica que me entretendrá, pero a la que yo despreciaré. Yo ya no tengo la ingenuidad de hace 10 años, en donde yo iba de la manito con ustedes y todo lo que ustedes planteaban. Claro, en esa línea, por eso vamos a pasar a la segunda parte de lo que habíamos prometido. La familia Ugarte Salas comenta que nadie le cree al comercio. Nadie le cree al comercio. Sí. Es el tromercio, ¿no? Sí. Sí. El comercio ya es... Digo, yo recibo uno el sábado por el Somos. Yo recibía por los descuentos del Club del Comercio. También, que son muy buenos. Pero en verdad es curioso, ¿no? Porque es un poder ya medio decadente, pero que sigue teniendo mucho poder. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién es el gran satán del Grupo del Comercio? Mulder. Porque ¿quién es el que alimenta el comercio? El gobierno. El que alimenta al Grupo del Comercio es el gobierno con la publicidad. Y fue el anterior, y el anterior. ¿Y qué ocurre? O sea, Graña entró a la cárcel y salió con la misma corbata. Con la misma corbata. Y la nota... Y ahora, a pesar de haber sido un gran cómplice, es un colaborador eficaz. ¿Qué tal raza, no? ¿Por qué Keiko no es una colaboradora eficaz para tal caso, no? Pero el asunto es que nadie les cree, pero sin embargo siguen teniendo un poder de generar cortinas de humo. Por ejemplo, nadie habla del caso Chinchero, de sus implicancias. Eso es increíble, ¿no? Sí. Nadie habla de que se ha perdido el expediente, de que Pérez sustrajo el expediente del caso Chinchero y los borradores. Increíble. Metiéndose a la prepo, como se dice, a la oficina del Contralor. Nadie dice eso. Increíble. Nadie habla de quién era el jefe de campaña de PPK. No, en 2015 yo me acuerdo perfectamente que comenzaba a sonar un montón lo de Chinchero. Y Vizcarra estaba tremendamente señalado por el tema de las adendas, por el tema 2016. 2015. Pero todavía no gobernaban. No gobernaba. No gobernaba. Mira. Porque el tema fue de Humala. La familia Ugarte Salas incide, y menos a Canal N. Menos a Canal N. Canal N, como decía el difunto Alan García. N de Netflix, pasemos al otro tema. Ya, pasemos al otro tema. Netflix o por Netflix, que también tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Hay vía esta plataforma, ¿no? Estos streaming que hay ahora, que yo creo que es una industria que va para largo y para grande, ¿no? Estas series de Netflix, las históricas o los docudramas documentales, en los que te tratan de mostrar la historia, digamos, sobre cualquier tema, y hay una incidencia bien fuerte en la pornificación. La pornificación de cualquier historia, ¿no? Por supuesto. Llama la atención, justo lo estábamos comentando, uno ve la serie sobre los zares y dice, bueno, aparentemente está bien dateada, hay gente que sabe, ¿no? Gente de distintas universidades del mundo, especialistas en los zares, en la época de los Romanov, pero en el momento de dramatizarla ponen unas escenas, pues, de lo más bizarras, digamos, sin más, no sé, sin más afán que... Claro, o sea, uno ve, por ejemplo, que a veces me parece, ¿no?, que la revolución de 1905 es despachada en un minuto, pero una de las noches nupciales, las bodas y
la luna de miel, Claro, ¿no? claro. O sea, es prolongada. La noche de bodas, La noche de bodas. Sí, claro. De una manera incluso grotesca e innecesaria, ¿no? Sí. Felipe Guerra pregunta: ¿llegaremos al momento en que se diga Netflix pone y saca presidentes? Yo creo posible. yo creo que en nuestros países quizás, porque los norteamericanos ya y los brasileros ya han perdido la ingenuidad. Nosotros estamos un paso atrás, estamos 2 paraderos atrás, donde todavía mucha gente cree que lo que ve en Netflix es las cosas como son y como deben de ser. Y eso es muy difícil, porque ¿qué ocurre? Ya se veía eso desde el tiempo del Código Da Vinci, estábamos viendo, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Mucha gente decía, el Cristo ascético y abnegado, que da su vida por sus amigos, el Cristo hombre piadoso, ¿no? Que ayuna 40 días en el desierto y que es célibe. Es inverosímil, eso debe haber sido inventado por la iglesia. Claro. ¿Cuál es el Cristo Priorato de verdadero? Sion dice eso. ¿Cuál es el Cristo verdadero? El El que se parece a mí. Sí, claro. Porque yo soy el supremo criterio de verdad. Entonces, si es un Cristo que se deja llevar por sus pasiones, que se casa con una María Magdalena pelirroja, que se va a vivir al sur de Francia y que tiene hijos reyes, que serían después los merovingios, Sí, claro. que es la trama de... Pues ese sí es verdadero, porque ese sí se parece a mí. Porque para el hombre masa moderno, el único criterio de verdad es si se parece a él o no. Por eso el hombre masa moderno, cuando ve un vómito en un lienzo, dice, qué bonito arte moderno. ¿Por qué? Porque ese vómito se parece a él, ¿no? Entonces, y eso pasa también. Entonces, ellos tratan de hacer cercana la historia a las Pero personas. mira, el planteamiento de la persona Sí. que comentó. Mm. Llegará el día en que podamos decir Netflix pone y saca presidentes. ¿Está haciendo una alegoría con qué? ¿Hay alguien que Claro, pone y saca presidentes? antiguamente se hablaba de que el comercio ponía y sacaba presidentes. Acá. De que había periodicazos. Por lo menos hay el caso, hay varios, pero por lo menos hay el caso de Claro, dos pero es presidentes que interesante, fueron ¿no? sacados por el Perdón, pero comercio. lo que pasa es que la diferencia es que esas son épocas donde la información no fluía como ahora. Claro. O sea, ahora te sacan un audio y se acabó. Claro. O sea, No, y otra cosa, esas eran épocas donde la gente veía en el periódico un mecanismo de información política, mientras que Claro. Netflix es ficción. Entonces la hipótesis que plantea la persona es interesante, porque sería como ya no la información, sino el entretenimiento, sí, claro. pueden poner presidentes o no. ¿Quién sabe si no lo están haciendo ya? Yo Por creo que ejemplo, puede Trudeau, ocurrir- yo creo que Trudeau en Canadá Sí. es un personaje Netflix absoluto, ¿no? Yo pienso más bien que puede ocurrir algo más dramático, que la gente esté tan entretenida que ya no le importe quién sea el presidente. Mm. Nomás bien. Jesús Valverde comenta: lo curioso es que Netflix tiene una agenda tan marcada Sí. que no tienen problemas en ir en contra de sus propios intereses económicos por esa agenda. Como cuando retiraron de su plataforma el documental The Red Pill, la pastilla roja, a pesar de que había mucha expectativa alrededor de este. Claro, la pastilla roja es... ¿Saluda a Matrix? No, sí, a Matrix, y es una alusión a la manera como la juventud en muchos países del mundo occidental desarrollado ha ido abandonando el progresismo y yéndose hacia la derecha, incluso hacia la derecha extrema. Esa es la red pill, cuando tú ves la realidad como es, porque te meten en la mentira del progresismo, del progreso indefinido, del Interesante, feminismo, ¿no? Y cosas bien y te metes sintomáticas, ¿sí? ¿no? Todo el cristianismo que hay en Netflix es un cristianismo o dudoso o agredido. Y Exacto. todos los cristianos que aparecen son unos hijos de su madre, son unos, Claro. gente cruel, loca, psicópata. ¿no? Psicópata, claro. Y la O- única película que hubo ahora en Semana Santa, me la vi 20 veces y ya la quitaron. Esa película buenísima con Joseph Fiennes, ¿la viste? La Resurrección. La resurrección. Ya han quitado la La resurrección. quitaron, ya no está. ¿La viste? Yo la vi, sí. Me pareció súper interesante el planteamiento, Claro. porque esa película te dice... Es un detective, es un romano, Sí, no, y un tribuno Cristo está detective, vivo. ¿no es cierto? Cristo ¿no? está Claro. vivo. Si se da O sea, cuenta que Cristo está vivo. Si se da cuenta que los guardias están mintiéndole, Claro. ¿no? Y termina encontrándose con el Cristo resucitado. Claro. Cosa que yo decía, esto es lo que dice el Evangelio. Claro. ¿no? Y eso lo borraron pero al toque. O sea, Claro. y todas las series son de pederastia, que no está perfectamente bien que se denuncien cosas como las Claro. que han pasado, pero Pero también el tema de la normalización del estilo de vida homosexual. sí, eso es ¿no? fortísimo. Y que, como sabemos, el estilo de vida homosexual es un estilo de vida que mata a las personas que lo practican. No a todos, pero una persona que practique el estilo de vida homosexual, y lo digo porque todavía lo puedo decir. Cuando no lo pueda decir, ya no lo diré. ¿No? Pero ¿qué ocurre? Cuando no lo puedes decir, estás muerto. Estaré muerto. Entonces, ¿qué ocurre? El estilo de vida homosexual es uno de los estilos de vida donde hay mayor incidencia de drogas, mayor práctica... Ya, pero justamente lo que te van a decir, Sí, obviamente, es que eso ocurre porque
se les ha criminalizado toda la vida. Entonces, Claro. la normalización es justamente lo que va a curar que el estilo de vida. Claro, pero en los lugares donde están más normalizados es donde les va peor. En cambio, en los lugares donde están más reprimidos, entre comillas, no les va tan mal. Porque, ¿qué ocurre? No, lo que pasa es que hay una exageración enorme, ¿no? Yo no sé si estarán de acuerdo o no la gente. Bueno, me parece que no estar de acuerdo es totalmente normal, pero lo que digo es, en este caso de la homosexualidad, ¿no? Cuando te hablan de homofobia en el Perú, uno dice, yo no sé si hay crímenes a homosexuales por homosexuales. Le pasaba, estaba revisando las estadísticas y hay un homosexual que lo mata a su pareja por celos. Que es lo muy común. O sea, Hay un homosexual que lo matan por asaltar. lo que hay es homosexuales que asesinan a otros homosexuales, porque existe mucha violencia doméstica entre los homosexuales, si es que se le puede llamar así, violencia doméstica. Pero lo que ocurre es que Netflix trata de vender la idea del mito del buen homosexual, ¿no? Sí. Es decir, la idea de que, Es un como el saco. buen salvaje, ¿no? Es decir, la idea de que es un estilo de vida liberador, etcétera. Y no solo eso, hay series que exaltan la poligamia y la poliandria, el Totalmente, poliamor. Claro, sí, claro. Hay series que... Amor es amor, pues ese es... Claro, hay series que trivializan Totalmente. la pornografía y el estilo de vida pornográfico. Claro, al final siempre, y documentales también, al final siempre tienen que darse cuenta que es un estilo de vida destructivo y al final de alguna manera lo dicen. Pero existe toda la idea... ¿A qué responde esto en Netflix? Bueno, a Lo que dijo el que escribió, ¿no? O sea, Sí. tiene una agenda tan clara. Por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, la agenda es clarísima. Sí. Ese es uno de sus temas recurrentes. No hay una sola serie juvenil, por ejemplo... Stranger Things. Stranger Things, que era una serie de los años 80, Claro. incluso violentan, porque ¿qué ocurre? En los años 80 evidentemente había homosexualidad, pero ¿qué ocurre? En los años 80 en Estados Unidos es una época de reacción conservadora, donde los excesos de los años 70 son reprimidos también por el hecho del SIDA. Entonces, ¿qué ocurre? Pero tienen siempre que poner un homosexual como residente, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Cuando uno les pregunta, igual que con el aborto, que también lo están tratando de normalizar en las series, cuando uno les pregunta por qué hacen eso, aunque no corresponda a la realidad de las cosas, claro. y aunque haga inverosímil a las descripciones históricas que hacen, lo que ellos dicen es que tienen un interés político en hacerlo. Tienen un interés en No, pero es clarísimo. creen que esas cosas, o sea, antes... 13 razones, Sí. 13 reasons Guay. why, también tiene eso. Hay una española que se llama Élite, también tiene su par de chicos homosexuales que se aman. Y que es muy normal, etcétera, ¿no? Y vi otra serie, también juvenil norteamericana, igualito. O sea, en todas partes está... Tratan de poner... Incluso el satanismo, otra cosa. Hay una serie que se llama, me parece, Sabrina, Sí. que es una cosa totalmente perversa, porque se presenta como una continuación de la serie juvenil de Nickelodeon, Sabrina, que era sobre una joven bruja, una bruja adolescente, donde ahora la bruja ha crecido y el ambiente ya es prácticamente satánico, donde hay canibalismo y donde las brujas se presentan como adoradoras de Satanás. De manera directa y Satanás. Bueno, hay otra serie que se llama Satanás también. Lucifer, claro. Lucifer. Entonces, ya es abierto. Entonces, y cuando uno les pregunta por qué lo hacen por razones políticas. Ellos dicen, queremos los Revertir, guionistas, subvertir. queremos cambiar la cultura y por eso hacemos estas series. Y claro, cuando uno se acuerda cómo destruyeron la Liga Católica de la Decencia o cómo destruyeron al Hollywood antiguo, que a pesar de todo tenía más censura, cuando destruyeron la censura fue por la idea de que el arte es libre y de que el arte no debe politizar la sociedad o ideologizarla. En cambio ahora la ideologizan de manera directa. ¿Por qué? Porque el laicismo no existe. No existe la neutralidad No existe. en los temas En culturales. ninguna parte. No existe. Entonces, ellos decían, abandonen la censura, que nos dejen libres de hacer lo que queramos porque el arte no está hecho para instruir. Sí, claro. El arte está hecho para El arte expresar por una el arte. realidad artística. En cambio, ahora no, ahora te dicen, tienes que poner homosexuales. ¿Por qué? Porque el arte no está hecho para expresar lo que tú quieras expresar como artista, está hecho para instruir. Entonces, es claro. una paradoja. Y eso ocurre incluso en películas. Lo Una- que pasa es que la paradoja es típica de la dialéctica, pues. Claro. O sea, es oposición de contrarios y después una síntesis donde se dice lo que yo quiero, porque Claro. el juez soy yo. Hay un comentario duro de Jesús Valverde. A ver. Ya. Netflix tiene la misma agenda política que el arzobispado de Lima. Se referirá a la oficina de... Por supuesto. A la oficina de Sí, prensa. pero ¿Pero yo se creo... está refiriendo al nuevo arzobispo? Sí. A la nueva oficina... La jefa de prensa del arzobispado de Lima es una criatura de Netflix, podríamos por decir. supuesto. Por sus Abortista, posiciones. ¿no? Abortista Abortista y toda esa idea. Porque ¿qué ocurre? Progénero y todo Porque eso. ni siquiera es la vieja, el viejo idealismo de los maoístas antiguos. Porque
como Netflix trata de manipular las conciencias a través de la sociabilidad, ya lo que hacen es asumir consignas sin convicción, o sea, solo porque está de moda, solo yo soy hipster, ¿no? Entonces yo tengo que apoyar todas estas causas. ¿Y qué ocurre? Cada vez más está entrando el veganismo radical a Netflix. Por ejemplo, varios documentales sobre alimentación en Netflix son representación del veganismo radical. Claro. Entonces, está entrando, entonces no nos sorprendamos que luego aparezcan personas, cada vez más personas que crean que las gallinas son violadas, ¿no? Como esas españolas. Pero eso, claro, eso tú dices, ahora te ríes, te piensas, qué locas son. No, pero dentro de poco... Igual que con el transgenerismo. El transgenerismo también era visto como una locura. Una locura. Y ahora, en cambio, es visto como un derecho. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? ¿Y qué ocurre? Hay que tener mucha precaución por eso. Y al final, cuando uno ve este tipo de ideologización en el arte, uno se da cuenta. Incluso hubo una película del siglo XVI, ambientada en Inglaterra del siglo XVI, sobre María Estuardo, me parece, sí, donde uno de los personajes, de los cortesanos de aquella época, fue encarnado por un actor negro. Sí. Y cuando le preguntaron, oiga, pero ¿cómo ponen a un cortesano que no era negro como un negro? La directora de cine dijo, jamás yo voy a dirigir una película de puro blanco. Entonces no importa, o sea, pongan mañana... O sea, si es de vikingos, va a poner un negro. Va a poner un negro. Si es de... Claro, si es de nazis, deberían hacer eso, ¿no? Si es de nazis, pongan negros. Pero claro, cuando se trata de nazis no van a poner a ningún negro, van a poner a todos rubios y blancos. Pero claro, que hagan una de nazis con negros. Por supuesto. Yo haría una de nazis con negros, donde todos los... Goebbels negro. Netflix tiene una serie de Troya en la que Aquiles es negro. Una serie de Troya donde Aquiles es negro. Ya no sé, ya en María Magdalena creo que San Pedro era negro. Sí, entonces... No, pero qué tela esa serie, ¿no? María Magdalena, esa colombiana. No, vi otra, pero la colombiana debe ser telaza. Porque la de Bolívar, la serie de Bolívar, un bodriazo. No, un bodrio absoluto. Yo no pude pasar el segundo capítulo, era claro. mala. Lo único bueno es que hicieron que el Marqués de Torretagle, personaje peruano, hable con acento peruano. Ese fue su único mérito porque lo hizo un actor peruano. Toda la dice Antonio Herencia, toda la plataforma de cine y TV genera un psicosocial, al igual que la serie de Bolívar, justo. Claro. Por eso no veo las series ni las adaptaciones de la historia. Claro, bueno, sano. Es sano no verla, pero también alguien tiene que verla. Te invita a leer. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, un caso que fue la Inquisición. La Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Universal y Romana Inquisición nunca dejó de leer nada. Claro. Lo vio todo, para juzgarlo todo. Que eso es Evangelio, o sea, San Pablo. San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel que tenga criterio, que vea. Claro. Pero aquel que tenga criterio, que no tenga criterio, mejor que no vea. Aquel que teniendo criterio tiene una sensibilidad especial, que no vea tampoco. Porque tiene todo el derecho de no ver. No es que todos tengamos que ver, no, hay que ver esto, hay que ver esta blasfemia, sí, pues, hay que ver esta cosa. Hay que estar al día, ese tipo de cosas. No, eso no, pero alguien tiene que verla, alguien tiene que verla. Yo me preguntaba de verdad como cristiano, decía, a ver, ¿qué cosa en Netflix te ayuda a ser mejor cristiano? Yo no encuentro nada hasta ahorita. Por allí alguna serie infantil, ni siquiera la serie, ¿no? Sino alguna película bonita que todavía queda, ¿no? Alguna película interesante sobre algún problema. La vez pasada vi una de Sandra Bullock, hacía de alcohólica, ¿no? Entonces, ¿qué tal drama del alcoholismo, ¿no? Pero no es que te diga qué edificante. Incluso han sacado una película que era muy interesante llamada Zulu. ¿Shaka Zulu? No, Shaka Zulu la han vuelto a poner porque Shaka Zulu es a favor de los Zulus, pero había una película que era Zulu con Michael Caine, donde se presentaba la cosa un poco más objetiva, ¿no? Y los británicos con una mejor luz. ¿No? O sea, los imperialistas que estaban enfrentándose a los africanos, etcétera, se les presentaba a pie de igualdad. La han sacado. Yo pienso que porque se cree que cuando tú presentas a las cosas objetivamente, estás ofendiendo. Sí, claro. En cambio, tienes que presentar a los africanos como criaturas de luz, a los Zulus, que eran un imperio invasor, sanguinario y abusivo, como gente muy épica, etcétera, mientras que a los ingleses como ambiciosos y gente de cuarta, ¿no? Tenemos un comentario de un tío. A ver. Gonzalo Banda Lazarte. Gonzalo, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Estimados Ronco y Sánchez, ¿qué piensan de la versión de Versalles? No es de Netflix exactamente, pero es transmitida por la plataforma. Sí, la estoy viendo. A ver, dime. La estoy viendo yo. Bueno, yo todavía no la he visto. Yo historiador no soy, pero... A ver, la producción es espectacular, ¿no?
O sea, es Versalles, o sea, tú lo ves, está muy bien puesta, todo, ¿no? La serie está totalmente en la línea de por Netflix, porno Netflix, ¿no? O sea, porque claro, se presta, pues, ¿no? Rey Sol andaba repartiendo su luz a todas las damas del imperio. Claro, pero el problema es que, lo que olvidan es que no existía la luz eléctrica, ¿no? Y que había algo más de pudor, ¿no? Exactamente. Entonces, en cambio, con una luz ahí la gente calata, y no había calefacción, no había nada, ¿y qué va a estar la gente Pero calata? yo la verdad que preguntaría a historiadores, o sea, me parece de lo que yo he leído, que fue muy poco sobre el tema en concreto del Rey Sol, claro, ¿no? El absolutismo, el cual él termina siendo pues justamente claro, el centro del mundo, la lógica claro, de Versalles, y también la decadencia de la monarquía francesa. Yo no lo he visto. Pero ¿cómo es históricamente? Yo o sea, lo que ocurre es que es el tiempo, es el Grand Siècle, es el gran siglo francés. Claro. Hay algo de decadencia, pero también hay mucho esplendor, porque logra imponer su dinastía en España, Luis XIV, y logra hacerle la guerra al imperio, pararlo, y enfrentarse a Francia. Entonces, logra cierta... A ver, perfecto. Luis XIV, primero, en lo que se ve en la serie, neutraliza el imperio de Leopoldo. De Leopoldo, claro. Austrohúngaro. El imperio, es el Sacro Imperio. El Sacro Imperio, ¿no es cierto? Lo neutraliza, lo trae a Francia, prisionero prácticamente, le negocia cosas, y le dan Salzburgo y Luxemburgo, ¿no? Claro. Y después se va a España. Claro. Manda a su mujer a visitar a su papá, al Carlos el Hechizado, que estaba muriendo, y quiere la hermana que el nieto se case, o sea, para meter la dinastía ahí, para más bien traer la dinastía española, los Borbones a Francia, y lo logra. ¿Qué ocurre? Está el obispo Bossuet está qué interesante cómo lo ponen. Lo ponen como un tipo prudente, medio asustado, pero con su grandeza de orador y literato. Sí, claro, también. O sea, no, voy a verla porque si estamos un consejero asustado. O sea, que va a Roma, que también en Roma lo asusta, porque Roma también y eso también es parte. Que el galicanismo, ¿no? Roma es una decadencia absoluta en esa época, según la serie, ¿no? Cosa que no era tan cierta. Porque, ¿qué ocurre? Hay un enfrentamiento ligero entre el rey Luis XIV y la curia romana. Sí, claro. Porque el rey es galicano. Sí, ¿no? y además el rey tiene un montón de protestantes en su corte. Pero al final el rey abole el edicto de Nantes y los persigue a todos los protestantes. Eso se ve. Al final, no, eso no se ve todavía, porque ahorita está con una mujer que es una puritana, super casta. Ya. O sea, el tipo ya de mujer en mujer, que está casado con la española, que está pintada. Claro, ya está con Madame de Maintenon. Creo que es. Sí. Que es una protestante. Que es hija de unos protestantes, pero luego se vuelve católica. Es de origen protestante porque desciende del poeta Agripa de Aubigné. Pero esa señora, que además nunca se entrega carnalmente al rey, el rey le da vueltas como puede y él lo vuelve loco, digamos. Y le impone todas sus doctrinas. Claro, y le pone todos sus y lo quiere salvar de la impureza en la cual vive, ¿no? Entonces, claro. Es interesante. Por otro lado, le va metiendo mujeres en la cama para que se desfogue. Eso es lo que cuenta la historia. Bueno, habría que ver. Voy a tratar de verla, porque no la he visto, pero lo que sí sé es, ¿el rey es visto como piadoso? No es piadoso. Aún ni siquiera como un pecador piadoso. Es un tipo con cierta conciencia cristiana, católica. Porque, por ejemplo... Pero fuertemente político y que se pone por encima de la iglesia todo el tiempo. Hay una serie que se llama El Ministerio del Tiempo. Sí, claro, la española. La española. Sí. También tiene otro origen, pero es transmitida por la plataforma. Y ahí sale Felipe II en un momento. Yo solo he visto la parte de Felipe II. Y en esa parte Felipe II habla y le explican cómo está España actualmente. Y Felipe II habla como un ultranacionalista del siglo XX. No como el rey católico que era, porque en ningún momento dice en ningún momento invoca a Dios o la lucha contra los protestantes. Se le ve como si es que defendiese el honor de España solo por España y no como él se veía a sí mismo como el brazo de Roma, ¿no? El brazo de la cristiandad. Entonces hay una cada vez, y eso es lo que yo temo, que es algo que Netflix expresa y provoca, que el hombre actual sea incapaz de comprender las motivaciones objetivas, porque las motivaciones subjetivas nunca las vamos a saber porque es el foro interno, pero por lo menos comprender un poco y además el tema cultural. personas. Ahora, por ejemplo, en Versalles, como te digo, yo no conozco mucho de la época, ¿no? Pero tú ves la serie y dices, bueno, más o menos así deben haber pensado en esta época. Claro. O sea, yo no le he notado grandes anacronismos o aplicación de esta época a esa. ¿Entiendes? Por ejemplo, habría que ver qué reconstrucciones históricas, al margen de que nos parezcan buenas. Aparece el hombre de la máscara de hierro, por ejemplo.
Ah, parece el hombre de la máscara de hierro, interesante. Sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de algunas películas históricas que sí reflejaban un poco la mentalidad de esa época. Intentaban eso. Y, por ejemplo, Los Duelistas de Ridley Scott. Gran película, la primera película de Ridley Scott del año 79. Donde tú veías en verdad que estabas en el mundo napoleónico. Claro. ¿Por qué? Ahora, Porque perdóname, en es- estamos hablando Versalles y Luis XIV, ¿qué siglo? finales del 17 e inicios del 18. Ok. Sí, sí, sí. Dice Martín Santibáñez. Tal vez por eso la exageración rusa, casi hasta la caricatura Tal vez por eso la exageración rusa, casi hasta la caricatura de Trotsky. Producción rusa que lleva la revolución al nivel de The Wall de Pink Floyd. Y yo creo que lleva la revolución hasta el nivel del Lobo de Wall Street. Porque Trotsky también tiene elementos medio pornográficos. Esa Claro, serie. arranca con un... Claro, y con un Trotsky inverosímil, claro. Lo ponen mal a Trotsky y eso debería alegrarnos a todos. Pero el asunto es que es inverosímil. O sea, y los rusos han caído en eso, que tienen reconstrucciones mejores. Porque los rusos, por ejemplo, El Almirante, que es una película que no está en Netflix, por obvias razones, tiene su elemento romantiquito, porque ¿qué ocurre? Si ellos parten de la premisa, los productores internacionales, que si no le das carne, o sea, que la gente no va a poder disfrutar de algo como, por ejemplo, The Sound of the Music, Claro. o, no sé, o Andrei Rublev, no va a poder disfrutar de una cinematografía, o de incluso canciones y tramas relativamente Eso, inocentes. ¿no? Tienes que darle carne, tienes que darle estímulos sensibles. Pero El Almirante, por ejemplo, que tiene su elemento romántico, es una película sobre el almirante Kolchak, de la Guerra Civil Rusa. Pero tiene cierta comprensión de la idea de honor y de ciertas ideas que existían en ese tiempo. Incluso Rojos, de una película norteamericana dirigida por Warren Beatty, del año 82, me parece que es una película sobre la Revolución Rusa hecha por norteamericanos, filo Revolución Rusa, es más verosímil. Entonces, ¿qué ocurre? A medida de que nos hemos ido volviendo más borrachos de imágenes, Sí, claro, más centrados claro. en nosotros mismos y más decadentes Claro, moralmente, para entender al nos otro... hemos hecho incapaces de entender al otro. Claro, exactamente. Para entender el otro tiene que parecerse a mí, ¿no? Entonces, Claro. ya cosas como, no sé, el celibato, la castidad, alguna cochinada tienen detrás, Claro. porque yo soy un cochino. Yo O le sea, digo, nosotros siempre. hemos tenido el privilegio de haber vivido en una sociedad que todavía era algo tradicional. Y nosotros sabemos que no hay ateos en las trincheras. Ahora quizás sí hay ateos en las trincheras, porque ahora puede ocurrir cualquier cosa. Pero vemos a personajes medievales o personajes Sí, pues. de sociedades todavía cristianas que están en un momento peligroso y que no se les ocurre rezar. Sí, claro, es imposible. Cosa que es inverosímil, porque en ese tiempo hasta el más desgraciado, cuando está en una situación peligrosa, por lo menos se encomendaba. Yo recomiendo a quienes estén viendo esto que vean una película extraordinaria que se llama Un hombre para todas las estaciones. Oh, por supuesto, una gran reconstrucción también. Peliculón. Ahí, por ejemplo, tú dices, ok, yo no he leído gran cosa sobre el Moro, etcétera, pero tú lees el diario de Moro y dices, eso está ahí. Eso está ahí. Eso y está tú ves pasando la ahí. manera como hablan. Sí, sin necesidad exacto. de haber traído a un reconstructor de lenguaje. Nada. Así es. La serie de Santa Teresa de televisión española, Buenísima, de Víctor con García Concha de la Velasco, Concha, ¿no? con Concha Velasco. Buenísimo. Buenísima, y tú ves que es una aproximación Sí, claro. verosímil a esa O época. sea, sí te cuenta la historia como, Por como- supuesto. como puede haber sido. Obviamente siempre será una reconstrucción. Por supuesto. Pero no esta cosa burda de... Incluso hasta Ridley Scott, que Ridley Scott es una representación clásica de eso, porque el Ridley Scott de Los Duelistas del 79, el Ridley Scott del Descubrimiento del Paraíso de 1992, a pesar de que es una película ideologizada, es todavía verosímil. En cambio, el Ridley Scott de El Reino de los Cielos de 2005, que es su película sobre las cruzadas, ya es ideologizado y ya trata de hacer Esa de las cruzadas, ese es... con Orlando Bloom. con Orlando Bloom. que es también homosexual, creo que es este... Sí, el actor de Legolas, del No, señor. yo sé, pero es este... No, es de unos ¿Es cruzados. Ricardo Corazón de León? Creo que está Ricardo Corazón. No me acuerdo, yo la vi en el 2005, pero me pareció absolutamente inverosímil, porque incluso el patriarca de Jerusalén era visto como un gran cobarde, el rey leproso era lo único rescatable porque tenía una máscara, ¿no? Entonces, Tema interesante. ¿y qué ocurre? A ver. Dice Jorge Rodrigo Lozada de Rivero. Netflix está a favor del aborto, empezando por ahí. ¿Qué se puede esperar? No hay que apoyar a estos. Cero apoyo. El asunto es, ¿estar suscrito es apoyar a Netflix e indirectamente apoyar el aborto? Buena pregunta. ¿Qué ocurre? Alguien tiene que... Yo, por ejemplo, aquí en Arequipa no tengo Netflix, pero cuando voy a Lima hay una cuenta entre 200 personas, creo, donde ahí veo a veces Netflix, pero es cierto, hay que también saber discernir nuestro consumo, pero alguien tiene que ver, porque ¿qué ocurre? Hay que saber en qué están.
Es lo mismo que el infiernillo de las bibliotecas eclesiásticas, ¿no? En las bibliotecas eclesiásticas siempre había un estante que se llamaba el infierno, donde estaban los libros prohibidos. Y podían leer, no es que la iglesia nunca destruyó los libros prohibidos. Hacía quemas simbólicas de libros, pero trataba de conservar las representaciones de los errores para poder refutarlas. Por eso, por ejemplo, la gran fuente de la doctrina de los gnósticos es San Ireneo. ¿No? Entonces, hasta el escudo. Y claro, antes decían, San Ireneo ha falsificado las cosas de los gnósticos, pero cuando se descubren en Nag Hammadi, en Egipto, la biblioteca gnóstica más grande del mundo, se descubre que estaba ahí. Incluso el famoso Evangelio de Judas, que Nadio trae, ya había sido citado por los padres de la iglesia. Entonces, es cierto, es una buena pregunta. Es una buena pregunta y es un buen dilema. Una respuesta inmediata a eso, ¿no? Porque también desengancharte totalmente de por dónde se está moviendo la comunicación en el mundo. No sé si... O sea, yo como profesor de teología, por ejemplo, encuentro cosas... Tendrías que ver. Sí, pues, porque encuentro cosas que digo, mira... Y por lo que ven por ejemplo, alumnos. tú ves a Sor Juana Inés de la Cruz. Y es la verdad que es como una mala copia de Frida Kahlo en el siglo... Claro, sí, en el siglo XIX, una Frida Kahlo, cualquier feminista enloquecida, ¿no? Exacto, sí, y la verdad, poco o nada tiene que ver con la Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Yo creo que tiene que ver cómo se ha desatado la revolución sexual en los últimos 19 años, especialmente a partir del 2001. Sí. Y cómo se han desprestigiado las religiones a partir del 2001. Porque lo que pasa es que también hay varios balazos al pie, ¿no? Hay muchísimos balazos al pie. Pero ¿qué ocurre? El hombre obsceno actual, el hombre poseído por la revolución sexual, es incapaz de comprender el pasado, y eso es una tragedia. Porque lo que puede ocurrir, y eso es lo que yo temo, es que la gente sea incapaz siquiera de comprender la apología de Sócrates o el Evangelio según San Mateo en algún momento. O sea, sea incapaz de comprenderlo, incluso queriendo. Sí, claro. Porque como está tan pavlovizada, es decir, convertida en un perro al que le tocan la campana y que saliva, como el experimento de Pavlov, que ya no sea capaz siquiera de abstraer o de comprender que hubo hombres que fueron diferentes a ellos y que tuvieron otras motivaciones. Por eso, cuando me acuerdo que alguien me decía, ay, ¿y tú cómo crees que debe haber sido la Virgen María? Porque hay unas representaciones de la Virgen María cada vez peores. Sí, claro. Entonces, que como un personaje así lleno de maravilloso mundo interior, que yo digo, anda al Colca, anda a ver a los comuneros del Colca, y vas a ver a gente más parecida a los judíos del tiempo de nuestro Señor que cualquier burgués lleno de inquietudes sociales o psicológicas, subjetivistas y absurdas, ¿no? Sí, pues, claro. Muy bien, señores, amigos todos que han estado en este programa, donde ha regresado aquí nuestro tío segundo, o primero, no sé, yo soy un entrevistador. Esto ha sido Té de Tíos. Nos vemos el próximo lunes con alguno de estos temas interesantes y los que ustedes sugieran también, ¿no? Si quieren decir qué tema les interesaría, lo podemos tocar, nos preparamos, investigamos y opinamos. Comenten abajo, sin insultos, por favor. También si quieren, ya son divertidos.